Todos ya la habían leído digo, todos la leyeron por primera vez, ¿no? Sí, en mi caso sí. Sí, yo sí. Sí, yo también. Yo la había leído, pero hacía como bastantes años, como, no sé, 6, 7 años, y ya no me acordaba casi nada, así que lo disfruté como la primera vez. Qué bueno, qué lindo. Y lloré con el final porque sí. A mí me emocionó una escena en particular, que bueno, también en la película me emocionó la misma parte. La escena donde están todos reunidos en la mesa y es como que Celine por fin se enfrenta al Mister y me pareció emocionante. Esa, sobre todo, esa escena. Yo tengo que admitir que la película no la vi. Releí el libro nada más. Yo tampoco la vi a la peli. Ya la voy a ver igual. Yo tampoco. Sí, yo no la vi, pero tengo muchas ganas de verla porque sí. Creo que merece la pena verla. Bueno, es muy aclamada la peli, así que... Encima la dirigió Spielberg, así que nada. Claro. Tremendo, sí. Uh-huh. Y un caso Sí, también. eso debe ser que hay más información de la película que del libro, ¿no? Claro. Es probable. Porque Sí. la dirigió un hombre blanco. Y famoso. En mi caso yo... A Cata que... perdón. Sí, perdón. No, que le iba a preguntar a Cata qué pensaba de la adaptación. Justo que Sí. como la vio. Sí, la encontré muy, muy fiel al libro. Si bien, bueno, la mayoría de las adaptaciones me pareció un poquito edulcorada en cuanto, bueno, la puesta en escena, y por lo menos al principio, ¿no? Las primeras escenas, vos las ves a las dos hermanas en un campo hermoso, con flores, cantando. Quizá cuando lees el libro la primera vez no te lo imaginas así. Y bueno, también los personajes como que son un poco más planos. El hijo del señor es como que a algunos personajes les da un tono mucho más cómico, me pareció, para que sea atractivo, ¿no? Para la película. Pero en general es muy fiel al libro y nada, bueno, se nota el trabajo, bueno, de un director que sabe lo que hace, ¿no? Y en sí me gustó mucho. Bueno, a mí lo que más me gustó... Sí. Estaba buscando si era una de las primeras películas de Steven Spielberg. Ahora no, voy a buscarlo. Ni idea. A mí, bueno, lo que... ¡Ay! Casi vuelco el mate. A mí lo que más me gustó, que bueno, no se puede dejar de mencionar, es obviamente el crecimiento de los personajes. Y bueno, el hecho de que... Más que nada lo que me gustó mucho fue el crecimiento de Mister, ¿no? Que incluso en la forma en la que... ¡Ay, se me fue el nombre de la protagonista! Sally. Que comienza siendo el Mister, o sea, sí, sin nombre, y finalmente cuando Sally logra empatizar y se acercan, ¿no? Hacia el final, finalmente tiene nombre, que es Albert. Uh-huh. Y me parece muy interesante, qué sé yo, el personaje de Albert, porque incluso llegué a sentirme incómoda tomándole cariño al personaje, ¿no? Porque, Tal cual. claro, es algo que me incomodó mucho, porque, o sea, es un personaje que al principio de la novela, y hasta bien entrada la novela, lo detestás, porque le pega a la protagonista, le esconde las cartas de su hermana. Pero finalmente es como que, no sé, lo terminás queriendo de alguna forma. Bueno, en la película se ve eso mucho menos reflejado. Ese crecimiento no se ve para nada. Mirá. Qué pena. Tenía la oportunidad para
Solo Realmente al demostrarlo. bien final, bien al final, recién ahí. Mm. Y es No que voy a capaz adelantar, pero es bueno. algo que es lo que incomoda. Es algo que incomoda mucho. Entonces, Claro, se eh, acostumbra mucho de, tenés un personaje que si te, como entre comillas, te tiene que caer mal, claro, lo odias de principio a fin. Y acá como tenés el crecimiento de que tenés una especie de redención al final, de que aprende y entiende, Claro. es como, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, viene toda la novela que lo odiaba y de repente es como, bueno, podía ser decente. Es claro. que también creo que es un poco la visión de la protagonista, la que tenemos, de Celie. Como que si ella logra convivir con él, no le importa. Ya, es como, lo dice varias veces, como que en realidad no le interesa a él. Ella logró, digamos, independizarse de esa figura y no sé si logra perdonarlo, pero convive y hasta puede reírse en una charla, en una mesa con él. Así que creo que ese es un poco por el lado por el cual gana empatía en nosotros los lectores. Medio Creo. que. Ah, perdón. No, contanos. Medio que, no sé cómo decirlo, pero lo soporta y no le guarda rencor, porque tranquilamente pudo haberlo tratado muy, muy mal. O sea, como él lo hizo con ella. Y aunque al principio sí se armó de valor y le dijo todas esas palabras, cuando él fue el momento en el que él se asustó, después, no sé, no le molestó seguir hablando con él, aunque ella siempre destacó que le siga pareciendo una rana, como todos los hombres decía, pero nada, eso, por ahí no le guardaba rencor, no tenía muy buenos recuerdos con él por ahí, pero nada, eso. Perdón si me expresé mal. No, no, se entendía, claro, o sea, como que aprendió a aceptarlo desde otro lado, no tenerle como el odio que le tenía al principio. Claro, A mí me parece que en ese sentido me parece muy acertado la elección de que sea epistolar. Desde el punto de vista de Celi, totalmente honesta con lo que siente y lo que va viviendo, contándoselo, en este caso, a Dios, no sé, haciendo como fe, no me salen las palabras, chicas, perdón, eh, como haciendo hincapié en su espiritualidad y haciendo apoyo en lo que a ella en ese momento le hacía bien. Eh, y, y creo que logra muy bien destacar todo lo que ella va sintiendo utilizando esa voz. No sé si me estoy explicando bien. sí, sí. Sí, Se ve también cómo van progresando sus pensamientos, porque al Claro, principio se sentía muy, muy cerrada cuando había empezado a convivir con Albert, y después con la llegada de Sofía, de Jude, luego con las cartas de su hermana, ella aprendió un montón de cosas nuevas y se empezó a cuestionar un montón de cosas. Entonces, nada, ahí como que fue formando su pensamiento y siempre se mantuvo de pie en base a las charlas que tenía con Sofía, con Jude. Entonces, nada de eso. Al aprender más cosas, se empezó a hacer las verdaderas preguntas, o preguntas importantes sobre su vida, su situación y nada, la situación de todos, básicamente. tal cual. Y es que al principio de la novela ella tiene 14 años, es una nena, ves todo su crecimiento y también ese encuentro con otras mujeres, otros modelos de mujeres, mucho más fuertes, muy distintas a lo que ella tenía de modelo, que era su mamá, totalmente sumisa. claro. 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 O sea, la primera que se encuentra es Sofía, y de hecho en un momento ella le reconoce a Sofía que, en otras palabras, le tiene envidia por su fortaleza. Cuando le dijo que Harbo le pega a ella. Sí, Sí, Claro. Y en un momento dice, no lo encuentro, pero dice refiriéndose a Sofía,
que parece un hombre, justamente, ¿no? Atribuyendo Sí. esas cualidades de la fortaleza al varón. Sí, Hablando con Albert, también recuerdo que lo dice, que dicen que Shug y Sofía no son tan mujeres para ser mujeres ni tampoco se destacan como hombres en términos de sus actitudes. sí. Él lo menciona con sus propios sentimientos hacia Jack, que dice, en un momento dice, me sentí como hombre, o no me acuerdo exactamente las palabras que utiliza, pero también lo reconoce en ella. Se cortó lo que dijiste. Ah, que No te- en un momento ella se reconoce un sentimiento que no entiende, que es la atracción hacia Jack, y se reconoce, entre comillas, como hombre, o sea, me siento como hombre en un momento. No me acuerdo si eran las palabras exactas que usa, pero Sí, creo también lo que empieza a reconocer ahí su propia identidad sexual, su orientación. claro. Sí. Eh, Acá encontré una parte en la que, en la página 19, o sea, al principio, eh, dice, refiriéndose a ella misma, Silly, yo no sé pelear, lo único que sé es ir viviendo. Y al final tenemos, al final no, eh, antes de que ella se vaya con Yu, tienen tremenda pelea en la mesa. Esa parte me gustó mucho. El contraste de lo que ella pensaba de sí misma y lo que después termina siendo, ¿no? Sí. Sí, esa escena es justamente, es tremenda. Sí. Se destacan mucho ese tipo de frases con esos tonos machistas que ellos mismos dicen, ¿no? Mujeres y hombres de toda esa sociedad de ese momento. Y bien qué fuerte la parte en que Sofía le dice a Silly que, o sea, le llama la atención que Harpo coma tanto, que se come todo, le dice. Y hay una escena que está Harpo vomitando. Sí. Tendrá lombrices, creo que dicen. Y después se aclara que el tipo está disconforme con su físico, que quiere ser más fuerte, porque siempre creo que lo describen como flaco. Que quiere ser más fuerte y que come para ser más voluminoso. Eso me... Qué curioso, yo entendí que comía por los nervios. No me acuerdo ahora exactamente, Sí, pero también. O sea, también, no creo que se excluyan. después vomitaba porque, sí. No se excluyen. O sea, al chabón le causa mucha ansiedad el tema de que la mujer no le haga caso. Sí, tal cual. Y es tremendo porque él creo que Seri lo dice, que él es feliz, o sea, con esa mujer que no le hace caso, pero que tiene que, no sé, convencerse a sí mismo Y al de, padre. Y al claro, padre de su que propia, tiene esa visión, claro, sí, o sea, tiene de que el hombre debe mandar, claro, en la casa. Porque le tiene de rol al padre, como hace con Silly, que la caga a golpes. Sí. Entonces dice, yo también tengo que hacer lo mismo. Ujú. claro, ¿Por qué mi acá, mujer no es tan sumisa como Silly? Exacto. Que a la vez él tiene la visión de su padre, que no lo dejó casarse con la mujer que amaba y lo hizo casarse con otra que también despreció, igual que a Celi. Entonces viene de antaño todos estos patrones claro, machistas. acá encontré la parte. Querido Dios, Harpo quiere saber qué puede hacer para que Sofía atienda. Está en el Porsche con Mister y le dice, si yo le digo una cosa, ella hace otra. Nunca hace lo que yo digo. Y siempre replica, la verdad, a mí me parece que lo dice como si estuviera orgulloso. Ujú. Sí, Ujú. Sí, sí, sí. Y después la escena en que, o sea, ella le dice, pégale. Sí. Después Harpo llega todo golpeado. ¿Qué pasó? Sí, sí, muy tremendo. Y antes de eso,
Ah, perdón. Habla. No, hablen. Sí, no, Cata, ¿qué decías? Había notado unas frases un poco antes de que Celie se fuera a la casa del señor, de Albert. em, mi sensación de cómo ya al principio de la novela ya a las mujeres se nota que las describen como objeto, como una mercancía, ¿no? La forma en la que el padre de Celie la entrega, la hace pararse en el porche de la casa, en la entrada de la casa y hacerla girar, peor que un animal. Y Sí, cómo la trata Albert, hay una frase que dice, son las mujeres las que tienen que trabajar. Y como él se queda ahí y no hace nada y la manda ella al campo, sí. la actitud de ella, bueno, sí, me pareció como que era como que ella pensara, y bueno, si no lo hago yo, no lo hace nadie, porque tengo que comer, tengo que vivir, entonces ahí es donde, no sé si en esa parte o en otra parte, cuando dice la frase esa de yo solo sé vivir, no se sabe de... La repite por ahí parafraseada, pero la repite un par de veces. Sí. Es que ella vive, o sea, esa es su motivación. Esa frase representa lo que la motiva, digamos, al principio, ¿no? En sus primeros años de vida, con casi toda su vida. Bueno, bancarme lo que me toca Para hacer lo mejor que puede con lo que tiene y bueno, moverse vivir por el mundo. mientras tenga un techo y comida, ya está. Sí, Me banco todas. La verdad que sí, el Por crecimiento de suerte los personajes, aprende que hay algo mejor, ¿no? claro, Sí. eso es, creo que es lo que más me gustó del libro, es el crecimiento de los personajes. Sí. Todo el desarrollo. Es lo que más me gustó. Hay como una confrontación de duplas que se da a lo largo de toda la novela, que las podemos pensar como hombres y mujeres, negros y blancos. sí, era justo eso lo que pensaba. Y luego cuando finalmente Silly puede leer las cartas que le escribe Nettie, también lo vemos en la gente del pueblo Linca con la gente que no es del pueblo Linca. O sea, los Sí. nativos de África con los negros que no son de África. Es como muy interesante esas confrontaciones que se van dando. Y lo Como hacen ya dije, explícito en una parte del libro también. No me acuerdo qué personaje lo dice, pero a la hija de Celie dice, bueno, al final los olincas son como los blancos que no quieren a los negros, que Sí, no son de ahí. claro. Y eso creo que se ve cuando Adam, ¿no? Se llama el otro hijo de Silly, el hermano de Olivia. Sí. Sí, Cuando Adam quiere casarse con Tashi y, y Tashi quiere pasar por los rituales de iniciación del pueblo Inca, que son los de hacerse las marcas en el rostro y creo que como arrancarse trozos de carne, ¿no? sí. No sé si está bien dicho. Entonces a Adam como que le parece una aberración. Y también ahí se da como esa confrontación. No sé, no sé si queda aclarado por qué le parece mal a Adam, pero calculo que debe ser por el hecho eh, del dolor y demás. Pero Sí. no deja de ser parte de la identidad del pueblo Linca. Entonces, que Adam se oponga y que le parezca mal algo como eso, es como que, ¿no? Como que hace por ahí un poquito de ruido.
Y es una especie de discriminación, Claro. una alienación, el no aceptar lo que ella le está pidiendo. Igualmente, me parece que que dicen en una parte que como que los jóvenes no estaban totalmente de acuerdo con esa práctica, que ya la veían anticuada, Sí. y como era tradición y era un poco el peso de esa tradición de los mayores, la hacían de todas formas, pero ya era como que se veía que algo que estaba quedando viejo, modelo viejo, que bueno. Tashi quería conservar las culturas de ese tiempo, en realidad, pienso yo, no sé. Sí, pero claro, ahí está el punto, el poder de la elección. Ella elige eso. Sí, sí, al final sí, lo hace. ¿Qué ibas a decir, Janine? Que justo... No, que lo que pasa es que uno como persona que ve la cultura del otro desde afuera, siempre va a dar Sí, un poco de impresión que sea una flagelación del cuerpo. Yo vi las fotos de Olincas y cuando los mirás te da impresión, decís, ¿cómo puede ser que se hagan eso? Eh, Estás sintiendo un poco la postura de Adam, pero bueno, no me pasó lo mismo que él, así, realmente. Eh, No se escucha mucho. Ya tengo el micrófono lejos. ¿Ahora se escucha mejor? se Sí. escucha un poquito mejor, sí. Sí. ¿Se escucha mejor? Bueno, lo que estaba diciendo es que yo vi fotos de los Olincas y de las marcas en la cara a las que hacen referencia en la novela y te dan un poco de impresión. Eh, Porque no deja de ser algo que uno se hace en el cuerpo y que es casi una flagelación, etcétera, etcétera, y debe doler un montón. Obviamente creo que en la novela se hablaba de la cara hinchada de Tashi, que se hacía estas marcas, pero no deja de ser costumbres de afuera y uno siempre se ubica eh, cuando tiene que juzgar la cultura de afuera, tratar de conocerla como, bueno, lo demás es lo otro, ¿no? Es Claro. aquello que no entiendo, entonces no lo acepto tanto porque no lo termino de entender. Tal cual. Entonces quizás falta Adam, ¿no? Porque digamos que Sí, sí, comparte algunas cosas con los incas, pero a la vez no. Es como lo que decías vos, Sofi, no es lo mismo el afroamericano de Estados Unidos que el africano. Claro, que también lo vemos en la misionera inglesa que está ahí, que después la hermana de Silly y Samuel se lo encuentran en el tren, ¿verdad? Corinne es la misionera, con Samuel que era el esposo. Entonces se la encuentran en el tren y resulta ser una mina re pedante que dice, el pueblo que es mío. Y vos te quedás como, arre, señora. Sí. Uy, Antes no. de dejar el tema de las marcas en la cara, justito antes de empezar la novela había visto un documental. Una periodista había viajado a un pueblo también de África que tenía esa costumbre. Y, y el tema era que se hacían como unos tatuajes, marcas y tatuajes, pero en todo el cuerpo, solo las mujeres. Y contaban que ellas lo hacían porque era una forma de marcarse y eso significaba que pertenecían a, bueno, pertenecían ya a un hombre de ahí del pueblo. Entonces de esa forma, ya no las que cuando venían algún conquistador o hombres de otras tribus, se prevenían de que las raptaran y bueno, las violaran. Entonces, como ya estaban marcadas, pertenecían ya a alguien, no se las llevaban. Y esa era su forma de protegerse. Y todavía querían seguir conservándolo, toda esa costumbre, pero las mujeres jóvenes no querían, ya que, bueno, además de ser súper doloroso, no corrían ese riesgo y lo veían innecesario. Por eso no lo querían hacer más. Esta periodista se hizo un par y mostraban el procedimiento de cómo la tatuaban, ¿no?
bastante doloroso. Solo en una parte, no todo el cuerpo. Pero me pareció muy fuerte verlo. Justo antes de empezar la novela, así que me llamó la atención. Sí, pero ¿hasta qué punto puedes, desde otra cultura, aceptar prácticas que, Ujú. que en una cultura, que se las hacen en la cultura de uno no están buenas, como en el caso de los olincas, no solo los cortes en la cara, sino la mutilación genital femenina que practican? ¿Qué Sí, tanto la puedes aceptar y puedes decir, no, bueno, pero está bien, es su cultura, porque te estás poniendo en una posición relativista, que en el fondo estás aceptando todo y terminás, poniéndote en esa posición, terminás aceptando todo, como, ah, no, bueno, pero es su cultura mutilar los genitales de las mujeres, es su cultura matar gente. Entonces hay que ser críticos y no pensar en es su cultura, sino, che, pero la cultura va avanzando y no porque sea tradicional quiere decir que lo tienen que seguir haciendo. Por eso me pareció muy bueno que en la novela esta mostrara que las nuevas generaciones ya no lo querían hacer y que lo exacto. hacían por un tema tradicional, pero no porque creyeran realmente en eso. Entonces eso me pareció muy bueno, como mostrar también la evolución de la cultura y no mostrar la cultura como algo totalmente estático y como algo que se tiene que aceptar y ya, porque es su cultura. Sí, eso es Y muy perdón que me interesante. pongo en modo antropóloga, Exactamente. No, pero está perfecto. No, Por ahí lo que o podemos sea, me decir. fascinó mucho todo eso porque como estudiante de antropología es como que estoy muy mm, acostumbrada a leer textos y Claro. papers sobre distintas culturas de África, tribus y todo eso, entonces como que me fascinó mucho y nada, tenía que decirlo. Yani, ¿qué vas a decir? No, no, que estoy de acuerdo con Mika, porque muchas de esas prácticas tienen que ver con machismos y Exacto. que ya no son aceptables y que por más que uno trate de ser lo más, no me gusta la palabra tolerar, eh, lo más comprensivo que pueda, comprensiva en mi caso, sobre, bueno, la cultura del otro, pero hay cosas como que hay que dar un paso más adelante, ¿no? Como que empezar a, a replantearlas. Sí, Me si no se cae en parece, el relativismo y no está bueno. claro, me parece que por ahí podríamos marcar un límite en donde se dejan de respetar los derechos del otro. Sí, Eh, por ejemplo, como vos mencionabas, Mica, lo de la mutilación de los genitales, eh, es como muy fuerte, es muy fuerte. Ujú. sí, Y creo esa parte es en la que Adam se opone tanto. sí, Creo que esa es la Claro, frase, sí, se creo que es usa ahí. esa frase de horror. sí. Por eso, por un lado, antes que yo decía, es la elección de ella, ese es el tema, que no deja de ser una elección que ella está haciendo. Sí, eso sí está, o sea, El, está el bueno que problema ella es, puede elegir. claro, el problema es cuando está impuesto y obligado y, Claro, bueno, como un lavado de cerebro, ponele. sí. igual después vemos también que Adam lo termina haciendo. Eh, yo lo Sí, interpreté lo de los como cortes en que la cara. sí, finalmente se sintió parte un poco de la cultura de ellos porque creció ahí, aprendió ahí. Entonces, nada, lo mismo con Olivia en su momento, cuando era chiquita, creo que cuando tocan el tema de la menstruación, que era, no me acuerdo muy bien cómo lo expresaban y cómo lo interpretaban como el pueblo Linca, pero nada, que creo que en América tenían mucha más libertad para hablar sobre el tema, pero Nettie no sabía muy bien cómo tocarlo con Olivia porque ella se sentía eh, parte de la comunidad y quería también conservar sus creencias sobre ciertos temas. Entonces, no sé, decía en un momento que prefería no cuestionárselo porque le dijo que quería ser como Tashi y como sus otros compañeros de escuela también, sus otros niños Claro. de la aldea. Así con otros temas en general. Sí, todo lo que es choque de culturas está muy bien tratado en el libro, en todo ámbito. Me pareció todo muy,
no sé, muy bien tratado, no me sale ahora. No sé hablar. Hay algo que, bueno, en la novela vieron que como que tenemos dos, entre comillas, mundos, dos escenarios. Por un lado tenemos al pueblo Inca y por otro lado tenemos, ay, tenemos bueno, a esta gran familia, digamos, de Estados Unidos. Entonces, hay una cosa que me llamó la atención, que vieron que hay como una especie, no sé cómo llamarlo, como una especie de poliamor. Sí, no me gustó para nada eso. Parecía súper extraño. Claro, como que, no hice como ay, mi gata me está molestando. No hice como una especie de gráfico para saber quién, a ver, Mister es el marido, bueno, cuestionable de Silly, ¿no? Mister se quería casar con Shug. Shug, de alguna forma, tiene una relación sentimental con Silly. Luego Harpo se casa con Sofía, pero luego Sofía se va. Y bueno, y finalmente Mr. Albert le pide a Silly que se vuelva a casar con él y Silly le dice ni en pedo. Eh, y es como que hay como una especie de poliamor. Y hay más personajes, sí, y está. Claro, La que es implícito. la novia de Harpo, Mary que Angel. a su vez Claro. después termina con el marido de Shug. Sí. Claro. Sí. Pareció un poco innecesario todos esos cruces, pero también es un poco como que muestra esa descontracturación, ahí me sale la palabra, pero como para romper un poco el molde del matrimonio, las mujeres ya, bueno, Shug es la prueba viva de que no le interesa, digamos, ella hace lo que siente, lo que quiere, va por la vida así libre y punto. Entonces es un poco eso, me parece lo que representa todo todos esos idas y vueltas amorosos en la novela. Claro, y vieron que en el pueblo del Inca, Samuel, bueno, Nettie dice, no sé si es después de la muerte de Corrin, que bueno, Samuel tenía que impartir que el matrimonio era hombre y mujer, pero él veía que los hombres tienen muchas esposas y que, o sea, no se peleaban por un tipo, como que había una sororidad entre estas mujeres que se ayudaban entre ellas, se apreciaban, se querían, tenían como una hermandad, y que él no sabía cómo encarar esa especie de hermandad. Eso me resultó muy, muy interesante. Se apoyaban unas a otras a pesar de que compartieran, entre comillas, un hombre. Como Claro. que a fin de cuentas lo que importaba era la convivencia, la crianza de los hijos y nada, eso, el vivir más allá del hombre, de los hombres. Claro. Me llamó la atención en la historia de América. Como al grupo, ¿no? En varios diálogos, cómo los une su sensación de inferioridad sobre los blancos. Siempre los une eso al fin. Entre ellos tienen un montón de problemas. Lo único que los termina uniendo, casi lo único, es a veces su odio o su sentir sobre los blancos. Claro, la injusticia. Sí. Ay, Sí, yo como no cuando tengo- va presa Sofía, que como que Exacto. se unen varios que no le tienen mucho, no se tienen mucho aprecio entre sí capaz, como para Claro. tratar de sacarla. Es como todo Claro, eso
Eso fue lo Sí, que me dije justamente. exactamente en ese momento. Sí, me encantó esa parte, o sea, me encantó, pero me puso muy mal, honestamente. Cuando ella está en la cárcel y la describe toda golpeada, humillada, y después que va Mary Agnes, que es la nueva esposa, bueno, no esposa, novia de Harpo, a ayudarla para que salga y la violan, o sea, Ay, no, no, por Sí, es tremendo. favor, tremendo, tremendo. tremendo. Esa parte me mató. Sí. Pero sí, me encanta cómo se unieron en ese momento para ayudarla a Sofía, que aparte me parece un personaje súper, súper fuerte, clave, porque, bueno, junto con Jack son las que le ayudan a Silly a crecer, las que le dan el apoyo, la referencia de, che, yo quiero llegar a esto. Quiero decir, en Fortaleza, ¿no? Después cuando Sophie termina trabajando en la casa de esta familia, que no me acuerdo el apellido, ¿no? De alcalde, El alcalde. ¿sí, no? Sí, sí, pero ella era Millie, ¿no? Sí. Mrs. Millie, sí. Miss Millie. Cuando le enseña a manejar, Sí. eso Maravilloso. Es muy no podía gracioso. parar de, o sea, me estaba riendo al mismo tiempo mientras leía porque me pareció excelente, no sé, Sí. esa parte fue genial. Pero bueno, esta otra vez, como vos decías, Sofi, la dualidad, esta contraposición de blanco-negro, lo que es la injusticia, lo que le corresponde a cada uno en su lugar de la sociedad, que a ella le corresponde ir en el asiento de atrás porque están en el sur, que ella, Miss Billy, no se iba a subir a un auto de alguien que no conocía, que fuera negro, Mucho menos, claro, sí, que fuera negro. ¿no? Nada, la verdad que podemos debatir cada hoja, creo. Sí. Sí. Hay una parte que aparece creo que varias veces. Y vieron además que Silly empieza dirigiéndole las cartas a Dios. Sí. Sí, y luego a su hermana. Claro. Y esto se da hasta nuestros días, ¿eh? Las estampitas de Jesús, las remeras. Todos los etíopes de la Biblia eran gente de color. A mí nunca se me había ocurrido, pero está perfectamente claro si te fijas solo en el texto. Son las ilustraciones lo que te engaña. Allí todos son blancos, y por eso piensas que todos los personajes de la Biblia eran blancos, pero en aquel tiempo la gente blanca blanca vivía en otros sitios. Por eso dice la Biblia que Jesús tenía el pelo como lana de cordero. La lana de cordero no es lisa, Silly, ni simplemente ondulada. Haciendo referencia a que Jesús, y después, a ver si lo encuentro donde lo marqué. Vieron que siempre Jesús lo hacen rubio de ojos celestes. Sí, tal cual, nada que ver. Y es como, Esa forma me parece de no sentirse desamparadas junto con Nettie. Bueno, Dios, está bien, me están vendiendo esto que Dios es bueno, es justo, es todo lo lindo del universo, pero mi vida es otra. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Mi consuelo, bueno, pará, acá dice, acá me están vendiendo fruta, por decirlo en criollo. más al principio de la novela, ella como que se imagina, no sé si a Los Ángeles, y los imagina blancos. Sí. Sí, Sí, en un momento les describe que tienen hasta los ojos blancos, Albinos. todos, Sí. albinos. Pero también vemos el cruce como deja de pensar que por ahí era un hombre gigante
blanco, barba blanca, también como similar a cómo describió Los Ángeles. Y también cuando empieza por ahí a pensar, hablando también con Yu, las cartas que leía de Selly, cómo lo empieza a interpretar como que está en todos lados y que no es ni hombre ni mujer y simplemente está dentro de vos y que cuando lo encuentres, nada, eso, esa transición de por ahí, de pensar que es alguien cuando por ahí, no sé, lo puede encontrar en todo momento y no hace falta por ahí adorarle una imagen cuando la fe está en el interior, básicamente. Exacto, justo parte de ese crecimiento que veníamos hablando también, de bueno, la inocencia de una niña de 14 que como creciendo, pasando toda esa transición a una mujer adulta, va entendiendo mucho más estas cosas. Claro. Claro, yo creo que al principio ella está con una imagen de religión y después va descubriendo su espiritualidad, haciendo la diferencia de una y la otra, ¿no? Claro. Sí, todo ese aprendizaje a mí me pareció genial. No. Perdón, iba a hablar. No, habla. Todo el aprendizaje ese que va teniendo con respecto a la... Se cortó, creo que se cortó, ¿no? Se cortó, ¿no? Se entrecorta, sí. Hola, ahí estoy de vuelta. Ahí está. Sí. Ah, ahí estoy. Bueno, no sé lo que... Bueno, sí, el aprendizaje, ¿no? En cuanto a la religión y eso, y al ver así de otra forma, tal vez, porque la historia siempre estuvo contada de un lado, ¿no? Convengamos que, tipo, toda la historia en sí está contada siempre de un solo lado, Sí. y eso es lo que aprendemos y a veces no nos paramos a cuestionar, bueno, pero ¿será que era blanco o era negro o cómo era realmente? Porque uno, nada, aprende lo que le enseñan y eso de que ella se empieza a cuestionar junto con Yugo, con Nettie, que era como la que más siempre se cuestionaba, está bueno ese avance. Y también como un aprendizaje como lector, ¿no? Digamos, capaz que uno también a veces lo pensó o tal vez no, nunca se lo cuestionó. Pero empezar a darse cuenta que solo porque es lo que repiten siempre, lo que se dice siempre, que no necesariamente tiene que ser cierto. Claro. Y había una frase del principio que a mí me mató, y que también, ¿no? Este tema del crecimiento, que es una frase que al final, o sea, no iría o no pensaría, pero que en una de las cartas dice, está el escándalo que vio su mujer al morir asesinada. ¿Cómo? No escuché. Está el escándalo que dio su mujer al morir asesinada. Sí. Ah, Como, uf. Sí, eso me llamó mucho la atención. Claro. No entendía a qué se estaba refiriendo, me costó unir los hilos ahí. ¿Cuál era el problema? la madre de Silly, ¿no? No, creo que la esposa anterior de Mister. Claro. La mamá de los 4 chicos de Harpo y los otros 3. Claro. Ah, sí. O sea, la matan y encima tiene la culpa ella. Sí. Sí. Creo que la había asesinado como el amante. O sea, nunca Porque se terminé de rumoreaba entender con el amante, creo. ¿No lo había matado Mister? No, porque dice, bueno, no sé, yo lo leí en inglés y dice boyfriend, dice Sí. novio, entonces no me quedaba claro a qué se estaba refiriendo, a un amigo, a un amante, al novio, estaban juntos, estaban separados, me costó entender esa parte. Pero sí, terminé entendiendo que era un amante, pero Sí, bueno, sí, lo gracioso es que era la culpa de ella. Y lo que me llamó la atención es que Jack menciona al principio cuando se conoce con Silly que tiene 3 hijos que están como que ella no se los aguantó, no me acuerdo la palabra exacta que usa,
y los deja con la abuela, que son los hijos también de Mister, ¿no? Sí, Sí. Eso me llamó mucho la atención. Eh, pero no sé, me llamó la atención porque hace como mucho hincapié en el tema de la maternidad, por ahí no tanto en la paternidad, pero en la maternidad, en hacerse cargo de los hijos, aparte Silly se está haciendo cargo de hijos ajenos, si bien es la madre por matrimonio, eh, no sé, me dejó pensando ahí. Me parece interesante. y la autora hace desde el principio mucho hincapié en el tema de los hijos y la maternidad, desde el principio de la novela, contando, bueno, que primero ella se hace cargo de sus hermanos, porque su madre estaba enferma y ella se ocupa de todos sus hermanos. Junto con, no, ella sola, casi sola, Nettie no me acuerdo. Nettie se dedicaba mucho más a estudiar. Sí, Ella quería Claro. que Nettie estudiara. Y luego, bueno, como me pareció al principio, esto de que las mujeres eran una mercancía para esos hombres de ese momento, necesitaban una mujer para que esté en la casa y a limpiar y a criar a los hijos, como que la veían para ese Claro. fin únicamente. Si Claro, podían y darle también el sentido sexual también, pero claro. principalmente su trabajo era ese. Claro, de hecho cuando Y llega por primera vez a la casa de Mister y ve a los chicos todos sucios, con el pelo enredado de meses sin peinar y limpiar, tal cual me eh, acuerdo de esa escena en la que... Sí, esa escena en la sí, película me dolió. Cuando Ah, le o está sea, desenredando el pelo a la nena me dolió. sí, oh, Ay, mi pelo. bueno, y Yu tiene esto, que ella rompe con todo eso. Ella está bien, claro, lo quería a Albert, pero ella quería cantar y viajar por el mundo y lo hizo igual. Y los deja creo que con su madre, con los abuelos. Y también ves la relación que tiene con su padre, que justo era el párroco de la iglesia, entonces tiene esta relación ambigua, me gusta mucho, es un personaje muy complejo, que a mí al principio no me gustaba y después la vas entendiendo un poco más, es muy, muy compleja. Sí. también por ahí esa no sé si admiración, pero esas ganas que siempre tuvo Sally de conocer a Shug y por qué Mister hablaba tanto de ella o el pueblo en general, en la iglesia también que se hablaba muy mal. Y nada, cuando la conoció tuvo una visión de una mujer bastante estricta, que no sabría mucho, en el sentido de que por ahí no aceptaba tanto a Sally, y después cómo se va encariñando y la va queriendo, y es una de las personas que más quiere al final en la historia, básicamente, junto a Nettie y, bueno, también las otras mujeres de la historia. Y es como que tiene un crush con ella, la ve en las fotos y como que tiene un pequeño enamoramiento Claro, con Claro. ella. que no lo sabe identificar, Claro, pero no lo está. entiende. Claro. Amor a Claro, primera vista. es lo que la termina uniendo a Silly con Mister, con Albert. El Sí, amor por Shug y que Shug les corresponde a medias a cada uno. A medias y finalmente no le corresponde a ninguno. Sí, en una parte creo que dice, cuando vuelve a hablar con Mister y se empieza por ahí a encariñar con él, decía tipo, me sigue pareciendo una rana como todos los hombres, algo así, pero yo lo quiero por dos razones, y es que él quiere a Yug y Yug lo quiere a él, dice. Entonces es como lo que lo mantenía por ahí cerca, o el cariño ese. sí. Y yo siento que es como que son amores incompletos. Ninguno es todo para el otro. Por momentos, Yu y Albert tienen una relación solo sexual, después hay un cariño, después ya no, es como que van cambiando los intereses a lo largo de sus vidas. Y La algo, perpe- Ah, disculpa, habla si no, querés.
Bueno, la perspectiva también de Yu cambia un toque hacia Albert cuando por ahí se entera lo de las cartas, que le pega a Selly. Entonces ahí también influyó bastante en que ambos se separen y que ella por ahí decida también seguir con su camino de la música, conociendo gente. Y ahí fue cuando se acercó muchísimo más a Selly. Pero bueno, nada, seguí. Deja de idealizarlo de alguna forma. Ujú. Que se le cae el hombre. No, me olvidé lo que iba a decir. Disculpa. No sé. A ver si vuelve. Algo que me pareció muy interesante también, que me quedó colgado de antes, de cuando le enseña a manejar, de cómo, primero, bueno, sentate adelante, enseñame, pero después pasate atrás, y aparte de cómo la lleva a ver a los hijos, y se sienta ahí, y es como, pero no sé hacer para atrás, necesito que me ayudes. Sí. Y, o sea, se suponía que iba a pasar la tarde con los hijos, que no los veía hace años, Ay, y sí. pasa 15 minutos, y después la otra le recrimina, tipo, pero yo te llevé a verlos. Sí, es muy cómica esa parte. En la peli sobre todo. Sí, Y después lleva a arreglar el carro. Sí, sí, son grandes momentos Sí. en la novela. sí. Tremendo. También medio cruda la parte en la que por ahí los hijos grandes, bueno, obviamente la extrañaron, pero nada, que los más pequeños no la reconocían. Y el hecho también cuando salió, Ay, no eso de me la rompe cárcel. el cora. Ah, disculpa, habla si querés. No, 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 No. no, no, no. Fuimos tirando comentarios. Sí. Ah, bueno. Esa frase sí fue, o sea, esa parte fue bastante, no sé si cruda. Y también cuando por ahí empieza a ver más seguido a su familia cuando sale de la cárcel. Y esa escena también en la que todos están sentados, que los hijos más grandes ya no están, que eran los únicos que la reconocían y las querían, y los más pequeños la miran como una completa desconocida. Y creo que la única que se acerca a ella, si no me equivoco, es Henrietta, si no me equivoco. Y empieza a decirle tipo, pobre Sofía, era una frase que había escuchado yo. Bueno, me fui por las ramas, pero nada, el hecho de que era su propia madre y la consideraban desconocida. Claro, que no la reconocían y que en un momento creo que decía que hasta le decían, o sea, que le decían mamá a la otra y a ella le decían señora. Sí, señora Sofía, Miss Sofía. Claro, es lógico, porque Me acordé lo que iba a decir. habían pasado 11 años. A Odessa la reconocían como. No, creo que a Odessa le decían mami. Y a Mary, que era no me acuerdo la otra parte del nombre, la segunda esposa de Harpo, creo que le decían mamá, algo así. Como Sí, que era tenían una las dos figuras maternas, pero ninguna era Sofía. Porque Claro. tuvo. Claro, la novia del padre y la hermana, la tía de ellos. Claro. Ujú. ¿Y qué ibas a decir, Sofi? ¿Que te acordaste? Que es medio poético que finalmente Silly trabaje haciendo pantalones, ¿no? Que es una Sí, me encanta. prenda, claro, que es una prenda de varón, de hombre, entre comillas, entre todas las comillas, y que después ¿no? Albert, hay una escena en que la está ayudando a hacer los pantalones. Sí, Y que incluso creo que Harpo dice en un momento, sí, yo cosía con mi mamá y no sé qué. Que muy, muy linda esa escena. Sí, que cosía con la madre, pero que después con el tiempo fue como, ¿qué haces vos cosiendo? Claro. Y no aprendió más. Y después que le enseñé a coser también a Albert. Sí, esa escena fue súper tierna. Y que muestra justamente ese avance, ¿no? Claro, o intentan agregarle los bolsillos al pantalón. Sí. Sí, son todos esos palitos a todos esos momentos donde usan este juego de lo que se considera parte de la masculinidad y la feminidad, ¿no? Bueno, la mujer cocina, el hombre trabaja al campo, el hombre no cose, el hombre no va a estar, no va a hacer ninguna tarea del hogar, es todas esas cosas. Claro, y que Mister, cuando Silly se va, el Mister estaba como hecho una piltrafa, y después Harpo va, creo que lo ayuda como a asearse o algo así, limpia, y después está el mismo Mister el que se hace cargo de la casa, de las cosas, y dice, hasta friega los trastes. No, me parece que eso lo soñaste, le dice Silly. Sí. Sí,
Sí, como que no puede ser. Ay, iba a decir algo, también se me fue. A mí me gustó una parte, me llamó la atención y me gustó. Cuando están hablando, ¿quiénes están hablando acá? Sofía con Silly, creo. Es justamente la escena cuando la esposa del alcalde, que no sé si es el alcalde, ahora me hicieron dudar, lleva a Sofía a la casa para que esté con los hijos. Sí, es el alcalde. Esa señora Blanca, sí, ahí es fuera. Puede que se espere para acompañarte, dice Jack. O quizá está enferma, dice Odessa. Tú nos has dicho varias veces que no tienen mucha salud. Mirá. Es como claro, tanta la extrañeza que sienten frente al otro, que bueno, lo toman como una especie diferente, bueno, que era en efecto lo que pasaba, ¿no? Sí, sí. Ahora vuelvo, chiquis, Lorita. Dale. Yo anoté una frase que dice Nettie en una de sus cartas. No sé por qué yo no esperaba ver blancos en África, pero los hay a bandadas, y no todos son misioneros. Hay puñados de blancos, y el presidente tiene varios en su gobierno, junto con hombres de color que parecen blancos. Como que la actitud de los hombres con poder era como la de los hombres blancos. Me pareció re fuerte esa frase. Y adaptarse a eso y rodearse de ese tipo de gente, porque es como, bueno, si los blancos, entre 1000 comillas, son mejores, entonces tengo que asociarme con ellos. Y cómo se empieza a dejar de lado a su propio pueblo. Con tal de tener poder y comodidades dentro de esa sociedad. Y también habla de las mujeres de ellos y también de que no movían un pelo, digamos que estaban muy cómodas. El hecho disculpa. Habla. No, habla vos, después lo digo. El tema de cómo al principio los olincas pensaban que lo de la carretera iba a ser algo bueno, íbamos a poder viajar más rápido, y cuando le atravesaron todo el pueblo y le desarmaron todo, fue como, y que igual, o sea, incluso después de que le habían destrozado la mitad de las cosas, seguían queriendo ayudarlos y darles de comer cada vez que venían. Me llamó la atención eso también, cómo seguían queriendo servir por más que le estaban destrozando todo, hasta que destrozaron del todo, ¿no? Pero bueno, mientras tanto. Sí, me llamó la atención esa actitud de los olincas. Sí, es como que mantenían sus costumbres a pesar de todo. Era como, o sea, lo tenían muy arraigado, y aunque le estuvieran sacando la tierra y lo estuvieran prácticamente matando, sigan con su tradicional hospitalidad y todo, como que no querían soltar eso, también como una manera de no morirse de verdad. Aún así, y todo eso que les estaba sucediendo, no perdían su inocencia, ¿no? Que me pareció muy llamativo. No lo llamaría inocencia, es simplemente tradición. Que también parte de esa tradición era bueno, como decían en un momento, de no hablar de ciertos temas, y como por eso mismo Corinne no le quería hablar a Nettie de su sospecha de que los hijos eran de ella, como se lo dice recién cuando se está muriendo. Era en parte de los olincas y en parte en general, de no hablar de ciertos temas y de hacer como que no pasa nada. Y que hasta el último momento de su vida piensa que los hijos son de Nettie, y después es como, bueno, no eran. Te creo que no eran. Sí. Y le costó creerle igual, pero sí. Fue muy triste, la verdad, porque Nettie en realidad no sabía muy bien la razón y después empezó a sospechar, pero nada, que justo haya pasado antes de que fallezca, la verdad fue bastante triste, porque su relación al principio era muy unida, muy linda, compartían un montón de cosas,
y que se hayan alejado solamente por sospechas, nada concreto, es como con unas simples palabras lo hubiesen arreglado y no sé, su relación hubiese terminado muchísimo mejor. Hasta el último momento le dice que no toque sus objetos también, pero bueno, no sé. Sí, es muy, muy duro todo este tema. Sí, sí. Y no sé ustedes, no sé si lo hablaron cuando me fui al baño, pero eh, yo pensé hasta el momento en que no llega Nettie con la familia, yo pensaba que se habían muerto. Y es muy loco porque la comunicación es como unilateral, porque las cartas de Nettie le llegan a Silly, pero a Silly le devuelven las cartas que ella le mandó a Nettie, se las devuelven, le llegan, y es como, ay, me dolió. Y bueno, y después cuando regresan y se reencuentran todos, es como lágrimas. Sí, a mí me encanta la relación que tienen Nettie y Celi, no, es hermosa. Sí, cómo se mantiene a pesar de los años, de la distancia, de no hablarse, de no saber nada de la otra, y se siguen queriendo igual. Sí. Sí, lograron un lazo que a través del tiempo y la distancia no se rompió. Sí. Yo creo que volver a saber sobre Nettie fue lo que también mantuvo bastante en pie y la hizo mucho más fuerte a Celi, más allá de todo. Al darse cuenta de que su hermana estaba viva y que estaba bien dentro del todo. Y bueno, nada, y por ahí, como dijo ella, que se volvió a sentir joven y que no se sentía vieja cuando el momento en el que la abrazó y la vio después de tantos años, que básicamente volvió a la vida. Y nada, me pareció muy, muy lindo. Porque también, como estamos hablando, demuestra el cariño que siempre se tuvieron y que nunca disminuyó a pesar de que pasaron muchos años sin verse. Sí, Sí, es verdad. Entonces, eso. O sea, ella hace hincapié en un par de veces, creo que lo menciona, eh, como que le dolía no haber vuelto a escuchar sobre su hermana. Y entonces, definitivamente es un antes y un después saber que sí le había escrito y que sí estaba viva y que sí la quería y le importaba. Es un antes y un después, definitivamente. Sí, le da toda la fuerza que necesitaba. Claro, la fuerza también para tener un lugar donde recibirla cuando vuelva también, por ejemplo, Claro, de tener la casa que hereda lista y preparada para cuando llegue, segura de que va a claro. llegar. Sí, más que eso creo que es lo que la vuelve a sentirse viva. Creo que estaba muerta por dentro, vivía por vivir y hacía por hacer. Y ahí revive en ese momento. Fíjense qué poder tenía Mister al cortar la comunicación entre las hermanas. Sí, Porque el crecimiento de Celie, no sé si se pronuncia así, se da por el tema de volver a tener noticias de Nettie y esa comunicación había estado absolutamente cortada porque un tipo le escondía las cartas. Es verdad. por eso después lo odia tanto, porque él sabía lo que hacía. Sabía que si hacía eso, eh, de hecho se lo dice, me ocultaste las cartas de la única persona que me amaba, dice. Sí. Por eso fue Sí, tan brutal. totalmente. Además, al menos yo lo sentía así, o lo vi así, pero el desarrollo de los personajes femeninos se da por las relaciones entre personajes femeninos en esta novela, Sí. no por cómo se relacionan con el hombre. Más allá de que sí es importante, pero me interesan más los lazos que tejían entre ellas que los que tejían con el hombre. Exactamente, todos, sí. Sí. Sí.
A mí me revolvió el estómago enterarme de lo del padre de Celie. Cuando se da cuenta de que el padre no es quien creía que era. Fue tremendo. Sí, es verdad. Sí. Fue un giro rotundo de todo. Y Sí. sí. Pues aunque lo había leído un poquitito en las hipnosis, no entendía bien por dónde iba la cosa y después me sorprendió. Sí, como es en cierta manera como cierto alivio de saber que, bueno, no era el padre de ella con quien tuvo hijos, que los hijos no eran sus hermanos, pero que igual es una cosa horrible y sobre todo más horrible lo que le pasó al padre biológico, ¿no? Todo el ataque. Sí. Sí, toda una historia muy retorcida, unas vueltas tremendas. Y cuando Silly le cuenta, se lo cuenta a Yug, Yug le dice a Silly, y yo que pensaba que solo los blancos hacían esas barbaridades. Acá encontré, bueno, hay una parte en la que se nombra el título de la novela. Jung dice Lee hablando de Dios. Dice, a mí me parece que Dios se mosquearía si al pasar por un campo no vieras el color púrpura. Y yo Y de hecho, tengo que ser honesta y decir que no lo entendí. Así que escucho interpretaciones. como que es como sería un pecado, como que sería horrible no admirar el color púrpura del campo. Creo que eran las flores, si no me recuerdo mal. Creo que en un momento también menciona el color más al principio, cuando van a comprar una Sí, tele. sí, es verdad. Que la El tele rojo y el púrpura. rojo y el púrpura. Porque mencionaba que no tenía, que a ella le gustaba el púrpura y que no había telas. Bueno, el tema es que Sí, con el también. color púrpura, por ahí vos sí me estás al tanto, que estudias diseño, tengo entendido que el color púrpura es un color, no te digo ahora, pero en el momento, no sé, en la Edad Media, era un color muy difícil de hacer y muy caro. Sí. Sí, Entonces, no se conseguían los pigmentos, era difícil claro, mezclarlo. claro, entonces tener algo púrpura significaba ser de la realeza o tener un estatus social y económico muy alto. eh, por eso lo usaban los papas, al color, los curas y los reyes, nada más, porque eran los que lo podían costear. Entonces, para mí creo que va por ese lado. Al menos al principio va por ese lado, que no lo puede costear y por su estatus social y económico no le corresponde tener algo púrpura. Obviamente no estoy de acuerdo, ¿no? Pero es lo que creo que por ahí quiso demostrar. Yo lo interpreté como que también consideraban el color como un color fuerte, junto con el rojo. Entonces, por eso, cuando Celie empieza a hacer pantalones, decide hacerle a Sofía uno con una pierna roja y la otra de color púrpura. Y nada, eso. También cuando se hace la habitación, no me acuerdo si era su habitación o la de Jude, con paredes rojas y púrpuras y el piso amarillo chillón, algo así habían dicho. No me acordaba de todo eso. Sí me Porque acordaba de la ella, habitación que a Jung le gustaban las tortugas y los elefantes, Sí, sí. Sí. que era me como una parece que, metáfora. sí, Así. me parece que en un momento puede ser que ella menciona que tenía toda la ropa marrón, eh, como colores tierra. No me acuerdo dónde lo menciona. Creo que en ese momento cuando fue a comprar la ropa al principio. Sí, acá Eh, tengo. que entonces como que tiene toda la ropa muy apagada, muy para pasar desapercibida.
Entonces eso también uniendo a lo que vos decís, Lu, de la ropa de Jack, que usa rojo, son colores atrevidos, colores que estaban eh, como puestos en un lugar como o eras de un alto estatus como la realeza o los papas y los curas, o prostituta también en otros momentos de la época de la historia. Eh, el rojo, o sea, los colores muy chillones, como vos Brillos. decías. ¿Eh? También usaba brillos. Claro, todo eso Escote. era, claro, era como de show, de prostituta, Claro, de de alguien llamar la atención. indecente, claro. Entonces habla también, me parece, de la soltura que ella está queriendo lograr, la emancipación, la libertad de poder elegir. No, eso. Sí, sí, entendí lo mismo. Bueno, siempre a Celi le llamaban la atención esos colores y me acuerdo que hablando con Yuk también le habían, creo que, si no me equivoco, le había dicho que se vista de esa manera y bueno, nada, después cuando le dijo que se haga pantalones, y bueno, ahí empezó con toda la onda que la verdad, no sé, me pareció muy linda esa parte, cuando empezó a coser y decía que no podía parar y le empezó haciendo a Jack, después a Odessa, a Sofía, eh, nada, eso, no sé. Me hiciste acordar también a cuando estaba haciendo, cuando llega Jack a la casa y estaba muy enferma, con Sofía estaban haciendo la manta de parches Ah, sí. y decía, ay, me la voy a quedar porque me encantaría quedármela, porque tenía los retazos amarillos del vestido que le había dado Jack. Y después dice, no, se la voy a dar a Jack. Y cuando Sofía se va finalmente, cuando se separa de Harpo, se la da a Sofía, que considera que ella la va a necesitar más con los chicos, y eso también me gusta mucho. Ya desde ahí se muestra muy hábil con las manos. Sí, es cierto. Hay una característica que creo que destacaron bastante en la película más que en el libro, me llamó más la atención ahí. El hecho de que, bueno, de cómo aprende Celia a leer. Sí. Le enseña a la hermana, le enseña a Nettie al principio. Y hay en una escena de la película van mostrando cómo gradualmente ella aprende a leer. Lee el mismo libro una y otra vez, creo que eran Las aventuras de Tom Sawyer. Y así es como, digamos, eso es algo que también la salvó, que que le enseñara a leer y escribir para poder escribirle esas cartas a ella. Para poder expresarse y también la lectura y las cartas de Nettie le ayudaron a cuestionarse, sigo insistiendo con eso, no sé. Mismo como sigue pasando con ahora, cada libro es un mundo y con cada libro que leemos nos cuestionamos bastantes cosas sobre el tema del que trata. No sé, siento que es algo que hay que destacar. Sí, relacionado con esto que decías de cómo aprende a leer, me quedó la sensación a lo largo del libro, como que en las primeras cartas la escritura era como más torpe, tenía más cosas medio poco coherentes que las tenía que leer 3 veces, que yo pensaba que la edición estaba mal, pero después me di cuenta, no, es que en realidad no sabe escribir mucho, tiene sentido. Exacto. Y como que hacia el final es como mejor, además la diferencia entre las cartas que escribe Nettie y las cartas de Celie es como que, o sea, se ve una diferencia ahí en cómo escribe cada una y cómo el progreso de Celie como persona se refleja un poco en el progreso de las cartas en sí. Claro. Por eso me encantó. Sí, sí. Es que eso es lo que me encantó desde el principio, que no solo que el formato sea carta, sino que sea a propósito, que se note que Celie estaba aprendiendo a Claro. escribir. Bueno, por eso lo
lo busqué en inglés porque cuando empecé a leer en español me costaba entender lo que estaba diciendo y dije, no puede ser, tengo mal la edición. Me descargué otra cosa, no sé qué pasó. Y después cuando empecé a leer en inglés dije, no, claro, no sabe. Sí, sí, sí. Entonces, en inglés se renota, es muy interesante el trabajo de traducción que tiene que hacer, porque las palabras en inglés también están mal escritas, están mal conjugados los verbos, es muy interesante el trabajo que ha hecho tanto Alice como la traductora. Sí. Respecto de las cartas, yo creo que las cartas es la única forma en que estas mujeres tienen voz, ¿no? Y, y que la única mujer que al principio, ¿no?, del desarrollo tiene voz es Shu, y que además es cantante, o sea, trabaja con su voz, digamos, su medio de vida es su voz. Y bueno, después también, no sé si se especifica si Squeak o Mary Agnes termina siendo famosa, ¿no? O como Shu. Pero creo que es muy interesante el contraste, ¿no? De que Silly escribe en el ámbito que es, digamos, en el ámbito privado, se queda ahí, y que en cambio la voz de Shu es como más pública, ¿no? Ese contraste me parece muy interesante. También Sí, perdón. no. Bueno, algo cortito. También decía que al principio las letras de Yug eran muy fuertes, como muy atrevidas, algo así. Nada, que después van cambiando. Y sí, no me lo puse a pensar la verdad, pero el hecho de que cada una pueda expresar de una manera, tanto como por las cartas, por medio de la voz, tanto cantar. Entonces, nada, me pareció bastante importante. Tipo, no lo había notado y la verdad que sí, tiene sentido. Sí. Listo, perdón. No. También es muy interesante cómo plantea Yug la sexualidad, ¿no? Ella dice, Silly dice que a Yug no le causa nada expresarse de forma más como de hombre, como decir palabras como joder o no sé qué más. Y ahí como que se choca un poco con Silly respecto del tema de la educación cristiana que tiene Silly y que todo lo sexual está como muy reprimido. Y Yuk le dice, pero yo creo que a Dios que gocemos le debe parecer fantástico. Eso me gustó. Sí, me encanta. Sí, tiene una visión no sé si de la religión, puede ser de la espiritualidad, mucho más descontracturada que Celine. También tuvo que aprender, digamos, Yuk, me parece, a ver las cosas así, un poquito a los golpes. Por eso. Sí. El hecho por ahí de haber viajado en tantos lados pudo haber influenciado en que, nada, se destaque y tenga sus propias opiniones, su propia moral por ahí, ante un montón de temas. Entonces, nada, eso. También las experiencias, como dijeron ustedes, los golpes, sí, y conocer a otras personas de otras comunidades con diferentes creencias. También cuando Nettie cuenta que fue a Nueva York, que le pareció completamente diferente a donde ellas estaban en un principio, y era el mismo país, básicamente. Entonces, nada, eso, la diferencia de culturas y creencias no tan lejana, la verdad, a nivel de distancia. Pero nada, eso. Perdón, creo que le corté a alguien. Además, Yuga es como una especie de nómade que va de lugar en lugar, ¿no? Nunca se queda mucho en un lugar. Es muy diferente el estilo de vida que tiene con Silly, que siempre está en un lugar, y creo que, o sea, desde que se casa con el Mister, se va desde su casa a la casa del Mister, y después creo que al final nada más es cuando se va de la casa y regresa, ¿no?, a la que es finalmente su casa. Uh-huh.
acá encontré una parte que había marcado en la primera lectura que hice. De todos modos, ese Dios al que yo rezaba, el que escribía cartas, es un hombre. Como todos los hombres, es desconsiderado, olvidadizo e indiferente. Ah, Y después sí, dice, recuerdo. En esa parte yo estaba como enojada, Celi, con Dios. Sí. sí, creo que es después de que se entera de que Nettie parece que murió. Claro, ya no le respondía más. Y acá dice, yo soy pecadora, dice Yu, así nací. No lo niego, pero una vez descubres lo que te espera, ¿qué otra cosa puede ser? Los pecadores lo pasan mejor, le digo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no andan siempre preocupados por Dios? No, nosotros nos preocupamos cantidad, pero una vez nos hemos dado cuenta de que nos quiere, hacemos todo lo que podemos para agradarle en lo que cabe. Y algo que no dije, que lo marqué y que lo quería decir hace un rato y me olvidé, a ver si lo encuentro, porque quiero encontrar las palabras exactas. Creo que era por acá al principio. Acá, bueno, que digamos, esto atraviesa toda la novela. Es al principio, página 34. Bueno, a veces Mister se pone bastante difícil, entonces tengo que hablar con el sumo hacedor, pero es mi marido, me encojo de hombros. Esta vida acabará pronto, digo, el cielo es para siempre. Esto me pareció terrible porque, o sea, si vos creés que esta vida termina pronto y después el cielo es para siempre y esa visión judeocristiana del cielo y bla, 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 es como que estás seteado de otra forma. Total, o sea, acá sí, acá voy a sufrir, no voy a hacer nada para mejorar mi vida y ¿qué importa si después el cielo va a ser para siempre? ¿No? Eso. Sí, termina, claro, esa visión que termina haciéndole pensar que, bueno, no vale la pena luchar por nada ni hacer nada. Claro. Y que finalmente cuando, bueno, después de todo lo que vive, Silly decide irse de la casa del Mister. O sea, como dijimos antes, o sea, su visión de Dios y de la espiritualidad cambia radicalmente. Sí, totalmente. También la visión de Shug va variando también. Tengo notado una parte que dice, yo creo que estamos aquí para cavilar, para preguntar, Eso. que preguntándonos por las cosas grandes, encontramos respuesta para las pequeñas, casi por casualidad. Pero sobre las grandes, te quedas como al principio. Y cuanto más cavilo y me pregunto, más amor siento. Me pareció impresionante esa frase. Sí, esa es hermosa, ese fragmento es hermoso. Sí. Es hermoso. Lo voy a volver a marcar. Me hiciste acordar, Sofi, de lo que decís ahí de esto de que del cielo, de la vida y después la vida después de la muerte, quiero decir. Que los griegos, si no me equivoco, creían en que si vos tuviste una buena vida, si fuiste bueno, creo que una vez que moriste permiten revivir para poder tener otra vida buena. Y si no me acuerdo exactamente, si alguien lo sabe, por favor me corrige, pero ponele, si tenés 3 vidas donde sos bueno, accedes a otro tipo de vida después de la muerte que es mejor. Desbloqueado, desbloqueas una vida. Desbloqueas un nivel nuevo. No me acuerdo cómo se llama ahora, pero eso siempre me dio gracia. Me parece que sí, la mitología griega. Después lo voy a buscar, pero me parecía muy interesante eso. Como que siempre tenés que tener una buena vida, porque no sabés cómo fuiste antes, así que... Por la duda. Claro, o sea, vos podés decir que sí o que no. O sea, Claro. es elección de tu espíritu una vez muerto, estando en, creo que
creo que accedes al campo de los Elíseos, ¿puede ser? Puede ser. No estoy muy segura, pero me No hizo tengo acordar ni a eso. Que si sos muy bueno y tenés una vida ejemplar, accedes, desbloqueas un nuevo nivel. Los Elíseos, una de las 4 partes del inframundo griego y romano, donde llegaban las almas virtuosas de los héroes e iniciados. El cristianismo cambió la teología colocando los campos elíseos en el cielo junto a Dios, mientras las almas de los condenados seguían yendo al infierno, convertido en humo. Ujú. Claro. Sí, creo que el hinduismo también como que tiene, no sé, capaz voy a decir una burrada, corríjame por favor si me estoy equivocando, que en tus vidas pasadas, antes de llegar a ser un ser humano, fuiste como diferentes especies de animales, claro, ¿no? De diversas complejidades o, no, jerarquías no, pero como que el último escalón de las jerarquías es el hombre. No, de hecho no. Pero es algo parecido, es curioso como cada cultura tiene su versión de esa misma evolución. Pero digamos que en el hinduismo tenés la creencia del karma por un lado Ah, sí, y por otro lado la creencia de la reencarnación. claro. Y es como que tenés ciertos niveles, como que tenés nivel mineral, nivel vegetal, nivel animal, nivel humano, y después es como que hay una evolución como angelical o algo así. Pero es como que, además de todo eso, es como que no es que tenés un fin y chau después. Es como que se vuelve a repetir, es como un círculo que se vuelve a repetir como millones de veces hasta que agotás todas tus existencias y es como que desapareces. Pero O sea que dentro mismo de esos humano, niveles es como que depende la vida que lleves y si aprendiste o no ciertas lecciones donde vas a poder evolucionar, puedes retroceder incluso. En tu próxima vida Claro, retrocedas a un plano inferior. me acuerdo una vez me contaron que tienen mucho cuidado al excavar de no lastimar, por ejemplo, lombrices, porque puede ser que una de esas lombrices sea algún ancestro. Entonces tienen mucho cuidado con todos los seres vivos. Muy interesante. el hinduismo, o sea, Me encanta. soy un ser humano en esta vida y si me porto mal, puedo ser en la siguiente vida un animal, así. Pareciera que sí. Sí, muy simplificadamente sí. Mirá vos. Ya, ahí me quedó más claro. Claro, es como que es muy, muy complejo, digamos, la explicación. No estoy tan adentrada en el tema, pero sí. Y el tema igual se puede, desde otro punto de vista, como comprensible que si es un ser vivo vas a tener un cierto cuidado con la lombriz. También por eso tienen como dioses, entre comillas, a las vacas, pero creen, digamos, que todos los seres vivos tienen, todo ser vivo tiene un valor, tal cual uno, humano. ¿Alguien está hablando y no se escucha? Creo que no, no sé. Ah, se hizo silencio. Sí. A raíz de lo de las creencias, también no sé a qué religión pertenece en realidad, parece que no pertenece a ninguna, pero no sé, hay muchas personas que dicen que eh, tu alma pasa por 7 vidas, ¿no? Tiene como 7 ciclos, como los gatos básicamente. Eh, pero nada, que por eso a veces, no sé, recordamos cosas de nuestras vidas pasadas, e incluso hay audios, por ejemplo en YouTube, o hay gente que se dedica a esto, que a raíz de preguntas vos podés viajar y podés por ahí centrarte en tu vida pasada. Igual muchas personas dicen que es bastante peligroso porque por ahí te gusta más que tu realidad actual y no sé, te perdés en ese sueño que en un momento fue realidad y
Y bueno, nada, como que ahí, no sé, por ahí la persona empieza con trastornos, no sé. Hubo una chica, leí una vez, que hizo eso y dice, o sea, creo que veía cómo fallecía, ¿no? Y en una de las visiones que ve ella, nota que le dispararon, creo que una parte del estómago. Entonces, nada, cuando se despierta llorando y le sigue doliendo. Entonces, nada, eso refleja también. Después creo que vio algo que yo lo relacioné con la Segunda Guerra Mundial, de ella en un tren y que escucha los ruidos de los aviones y que medio la aturdían bastante. Pero bueno, nada, son creencias y no sé, para uno es verdad y para otro no, tal vez. Pero bueno, es que depende del criterio de una persona. Yo considero que es probable que pase eso de los ciclos de la vida y bueno, y dicen que la séptima vida que por la que tu alma pasa sería la última y después ya pasás a una vida más espiritual y más divina como estuvimos hablando antes. ¿Vieron la serie o la conocen? The Good Place. Sí, Ay, sí, está muy buena. No la ¿Cuál? vi, pero me suena No el nombre. entendí. ¿Cómo? No la No entendí el terminé, nombre. The Good pero Place, el buen lugar sería la Good traducción. Place. Ah, muy buena. Habla de la vida después de la muerte, el cielo, el infierno. Es muy filosófica y comedia, me parece que está muy, muy bien lograda y la sí. recomiendo siempre porque me parece que es espectacular para ese tema, para debatirlo. la voy a Está anotar. muy bien lograda. Sí, es ¿En dónde excelente. está? Es en Netflix. Es de Netflix. Ah, bien. Sí, O sea, yo que ahí no estuvo el soy de nombre. ver comedia, no soy de ver comedia, me recomendaron esa serie y dije, comedia de Estados Unidos, no me va a gustar. La empecé a ver, me divertí A mí me pasa igual. y después le fui encontrando un montón de cuestiones filosóficas que me Sí, volaron la cabeza y me encanta. Tengo que terminar de verla. Es sí, muy. terminala, porfa. El final, Dios mío. ¿Cuántas Sí, temporadas sí, tiene? 4, ¿no? 4 Sí, me 4. parece. El 4. último capítulo es el más largo, que es el cierre. Muy buena, muy buena. Bueno, ya es la hora. Bien. Sí, sé que hay algunas que tienen otras actividades ahora a las 5, así que estaría bueno cerrar. Muy buen debate, Muy bueno, sí. la verdad que Muy fue bueno, sí. intenso, muy rico debate. Sí, sí. No sé si ustedes están de acuerdo de hacer una nueva votación para que puedan votar las personas que se sumaron, para tener votos frescos. Creo que la última vez el segundo había quedado cuando reescribíamos la historia, ¿no? Por la foto que pasó Yani en el chat, digo. Sí. O no haber quedado sonata de. No, sí, de Belén Cuando Martínez. reescribimos, sí, cuando Ah, no, reescribimos la Martínez, historia. porque es otro se libro de me Belén. confundió cuál, pero. Sí, cuando reescribimos la historia sí, la ahí que. está. Sí, así que ponemos la lista nuevamente, sacando el color púrpura. Si quieren agregar algún libro nuevo, ¿por qué no? Hacemos la votación y ya para la semana que viene tenemos libro elegido. Genial. Puedo Eh, participar, ¿no? Ok. sí, claro. Ah, bien, gracias. No me había quedado bien eso. Sí, sí. Sí, La sí, idea es por favor. que participen todas las personas nuevas. Eh, y nada, sería el próximo encuentro entonces el 5, Sí, sábado 5 5 de septiembre. de septiembre. Yo tengo que. Y bueno,